Mi nombre es Daniel y nunca fui una persona supersticiosa. Sin embargo, lo que experimenté en aquella casa en medio del bosque cambió mi vida para siempre. Fue en el verano de 2019, cuando decidí pasar unas vacaciones diferentes, alejándome de la rutina de la ciudad. Un amigo me habló de una cabaña abandonada en lo profundo del bosque, un lugar que, según él, tenía una historia inquietante, aunque no entró en detalles. La cabaña estaba rodeada por un denso bosque de pinos y abetos, un lugar que apenas veía la luz del sol. Los árboles se alzaban altos y majestuosos, sus ramas entrelazadas formando una bóveda verde que parecía tapar el cielo. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, interrumpido solo por el ocasional crujido de ramas secas bajo mis pies. La cabaña en sí tenía un aspecto desgastado y lúgubre. La madera estaba podrida, y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. La puerta, de un color verde desvaído, chirriaba al abrirse como si protestara ante mi llegada. A pesar de su deterioro, la casa tenía un encanto rústico que me atrajo. El interior era pequeño y oscuro, con muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas. Una chimenea de piedra ocupaba el centro de la sala principal, con leños secos apilados al lado, listos para ser encendidos. Pasé las primeras noches sin incidentes, disfrutando de la soledad y la tranquilidad del lugar. A medida que el sol se ponía tras el horizonte de árboles, el crepúsculo pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y las sombras del bosque se alargaban como dedos fríos que intentaban tocar la cabaña. Sin embargo, al tercer día, todo cambió. Esa noche, cuando me acosté en la cama crujiente de la cabaña, empecé a oír ruidos extraños. Susurros que parecían provenir de las paredes y el suelo, como si el propio edificio estuviera susurrando secretos olvidados. Traté de atribuirlos a la madera vieja y al viento que soplaba a través de las rendijas, pero algo en mí sabía que había algo más oscuro acechando en las sombras del bosque. Mi pulso se aceleró mientras escuchaba los murmullos que parecían cobrar vida propia. Intenté taparme los oídos con la almohada, pero los sonidos penetraban en mi mente como agujas de hielo. El eco de palabras incomprensibles y suspiros inquietantes llenaron la habitación, y me quedé despierto hasta el amanecer, con el corazón palpitando en mi pecho. Lo que sea que acechaba en la oscuridad del bosque parecía haberse fijado en mí, y mi tranquilidad se había esfumado por completo. Las noches en la cabaña se volvieron cada vez más inquietantes. Los susurros que había escuchado la primera noche se intensificaron, y empecé a tener extrañas visiones mientras dormía. Mis sueños se volvieron una pesadilla constante, y a menudo me despertaba con el corazón galopando y el sudor empapando mis sábanas. En mis sueños, veía sombras alargadas moviéndose a través del bosque, como si fueran entidades invisibles que se retorcían en la oscuridad. Las ramas crujían y se quebraban bajo su paso, y los árboles parecían susurrar secretos oscuros mientras se inclinaban ante la presencia invisible. En una de esas visiones, me vi a mí mismo caminando por el bosque en medio de la noche. Estaba descalzo y vestido con harapos, y mis ojos brillaban con un resplandor antinatural. Al mirarme en el sueño, me di cuenta de que no era yo quien controlaba mis acciones. Una noche, me desperté sobresaltado por un fuerte golpe en la puerta de la cabaña. Salté de la cama y encendí la linterna, pero al abrir la puerta, no había nadie allí. Solo el silencio siniestro del bosque oscuro y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Mis días se volvieron agónicos.
No podía concentrarme en nada, y mi salud mental se resquebrajaba lentamente. Mis amigos me habían advertido que la casa estaba maldita, que algo llamado Yoigor habitaba en el bosque, pero yo había desestimado esas historias como supersticiones sin sentido. Ahora, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada vez que intentaba salir de la cabaña, me sentía como si estuviera siendo observado desde todas partes. Sombras se movían en el rabillo de mis ojos, y los susurros se volvían insoportables. Parecía que el bosque mismo conspiraba para mantenerme prisionero en mi refugio en medio de la oscuridad. Mis intentos por huir de la cabaña solo aumentaban mi angustia. Las sombras parecían acercarse más cada vez que me aventuraba más allá de la puerta. Estaba atrapado en un juego macabro, y no sabía cómo ponerle fin. El bosque había cobrado vida, y yo era su presa indefensa. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, empecé a investigar la historia del lugar. Descubrí que la cabaña había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Había registros de rituales oscuros realizados en el bosque por un culto secreto que veneraba a los Yoigor, una antigua y malévola entidad cósmica. Decidí que necesitaba enfrentar lo que fuera que acechaba en el bosque. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a buscar más pistas en el interior de la cabaña. Debajo del suelo de madera desgastada, encontré un antiguo diario desgastado que pertenecía a la familia que alguna vez habitó la casa. Las páginas del diario estaban cubiertas de letras temblorosas y garabatos frenéticos. Relataban eventos cada vez más perturbadores, incluyendo encuentros con sombras que se movían por las paredes y voces que susurraban nombres desconocidos en medio de la noche. La última entrada estaba llena de desesperación, con la familia rogando por su liberación de una presencia invisible que los acechaba. Preparé el ritual en la cabaña, siguiendo las instrucciones que encontré en el diario. Tracé círculos y símbolos en el suelo con tiza blanca, creando un patrón intrincado que brillaba con una luz fría y siniestra en la penumbra de la cabaña. Encendí velas negras que destilaban un humo espeso y oscuro mientras recitaba las palabras que había encontrado en los textos antiguos. Al hacerlo, sentí una presencia oscura acercándose. Las sombras en la habitación cobraron vida, retorciéndose y formando una figura grotesca en el centro del círculo ritual. Era como si el propio bosque se hubiera infiltrado en la cabaña, tomando forma en una entidad incomprensible. La criatura que se materializó en el círculo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una masa amorfa de tentáculos y ojos que parecían contener la vastedad del universo. Su presencia era abrumadora, y me sentí indefenso ante su poder. La voz de la criatura resonó en mi mente, una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Me habló de la antigua hermandad de los Yoigor y de su deseo de regresar al mundo de los mortales. Me advirtió que había despertado algo que no podía controlar y que el precio de mi curiosidad sería alto. El ritual había abierto una puerta entre dimensiones, y los Yoigor estaban dispuestos a cruzarla. Me prometieron que no me harían daño, pero solo si les ayudaba a recuperar su antiguo poder. Me convertí en su sirviente involuntario, trabajando en la oscuridad para traer de vuelta a sus hermanos perdidos. Mi vida ya no me pertenecía. Los Yoigor habían cambiado mi destino para siempre, y mi cabaña en el bosque se había convertido en el centro de sus planes retorcidos. El horror que experimenté en aquel bosque se ha quedado grabado en mi mente,
y ahora comparto esta historia como un aviso para cualquiera que se atreva a explorar lo desconocido. Los Yoigor existen, y su poder es inimaginable. La oscuridad que desencadené se extiende como una plaga, y no sé si alguna vez podré ponerle fin. La criatura que se materializó en el círculo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una masa amorfa de tentáculos y ojos que parecían contener la vastedad del universo. Su presencia era abrumadora, y me sentí indefenso ante su poder. La cabaña temblaba bajo su influencia, como si el mismo suelo se retorciera en su presencia. Los tentáculos se extendieron desde su forma amorfa y comenzaron a acercarse a mí, como si estuvieran explorando mi esencia. Su tacto era frío y húmedo, como si estuvieran hechos de gelatina, y emitían un susurro ininteligible que perforaba mi mente. Sentí que mi cordura se deslizaba lentamente hacia la locura, pero no podía alejarme de aquella figura imposible. La voz de la criatura resonó en mi mente una vez más, llena de una oscura promesa. Habló de la inmensidad del cosmos y de su deseo de regresar al mundo de los mortales. Me reveló que los Yoigor eran antiguas deidades cósmicas que habían sido desterradas de la realidad humana y que habían estado buscando una forma de regresar durante milenios. El ritual que yo había realizado había sido el medio a través del cual habían encontrado un camino de regreso. Los Yoigor necesitaban mi ayuda para completar su regreso y consolidar su poder en nuestro mundo. Mi destino ya no era mío, y me convertí en su sirviente involuntario. La criatura me ordenó realizar tareas cada vez más siniestras. Me instó a recolectar extraños ingredientes para rituales oscuros y a investigar antiguos textos prohibidos. A medida que lo hacía, las visiones y los susurros se intensificaban, y mi cordura se desmoronaba aún más. El bosque que rodeaba la cabaña parecía cambiar bajo la influencia de los Yoigor. Los árboles adquirían formas retorcidas y grotescas, y las sombras se alargaban y danzaban en una macabra celebración. El aire se llenaba con un zumbido constante, como si el propio bosque estuviera vivo y susurrando secretos oscuros. Cada día que pasaba en esa pesadilla se sentía como una eternidad. Mis pensamientos se entrelazaban con los de los Yoigor, y me convertía en un títere en sus manos oscuras. Sabía que mi vida ya no me pertenecía, y que la única esperanza de liberación era encontrar una forma de romper los lazos que me unían a estas entidades ancestrales. El horror que experimenté en aquel bosque se había vuelto insoportable, y mi lucha por recuperar mi propia identidad se volvía cada vez más desesperada. Los Yoigor habían cambiado mi destino para siempre, y el precio de mi curiosidad se revelaba como una pesadilla interminable en la que no había escapatoria. A medida que profundizaba en la investigación de los Yoigor, descubrí que su existencia se remontaba a tiempos inmemoriales. Eran criaturas cósmicas que habitaban en los rincones más oscuros del universo, seres cuyos deseos y objetivos eran incomprensibles para la mente humana. Habían sido desterrados del mundo de los mortales hace eones, pero habían estado esperando pacientemente su oportunidad de regresar. Las visiones y los susurros se volvieron más intensos, y en ocasiones, incluso me pareció que veía sombras con ojos centelleantes que se movían en las sombras del bosque, como si estuvieran al acecho. No estaba solo en mi pesadilla, el bosque parecía estar lleno de presencias invisibles que esperaban el momento adecuado para manifestarse. Una noche, mientras realizaba un ritual en el centro de la cabaña, las paredes comenzaron a temblar y a desprender un líquido viscoso que se deslizaba por el suelo.
Las velas se apagaron bruscamente, sumiéndome en la oscuridad absoluta. Un viento helado sopló a través de la habitación, y una voz profunda y susurrante llenó el aire. Era la voz de los Yuigor, hablando en coro como una sinfonía de pesadilla. Me informaron que habían acumulado suficiente poder gracias a mis esfuerzos y que estaban listos para cruzar completamente a nuestro mundo. Me ofrecieron una elección: unirme a ellos y ser parte de su reinado oscuro o enfrentar un destino aún más aterrador. La cabaña se estremeció mientras la presencia de los Yuigor se hacía más tangible. Los objetos en la habitación empezaron a flotar en el aire, y el suelo tembló bajo mis pies. En mi desesperación, supe que no podía someterme a su voluntad ni permitir que cruzaran completamente a nuestro mundo. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y recité un antiguo conjuro de protección que había encontrado en uno de los libros prohibidos, rezando porque fuera útil contra ellos. La cabaña se llenó de una luz blanca brillante, y las sombras se retiraron como si fueran insectos ahuyentados por la luz. Los Yuigor rugieron de furia y frustración, pero retrocedieron ante el poder del conjuro. La cabaña quedó en silencio una vez más, y supe que había ganado un respiro temporal. Sin embargo, los Yuigor seguían ahí, al acecho en los confines del bosque, esperando el momento adecuado para regresar y completar su oscuro plan. Mi lucha contra estas criaturas ancestrales estaba lejos de haber terminado. Había desafiado su voluntad y resistido su influencia, pero sabía que la amenaza seguía acechando en las sombras del bosque. Mi vida había sido trastornada irrevocablemente, y la cabaña en el bosque se había convertido en una prisión de pesadillas de la que no estaba seguro de poder escapar. He decidido quedarme. Fui cómplice y por poco no traigo la destrucción al mundo, por lo que he decidido luchar contra los Yuigor para evitar su vuelta a toda costa. Esta comunicación es de advertencia, por si en algún momento alguno de vosotros os enfrentáis a algo parecido. No entréis en su juego, podría ser muy peligroso para todos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.